¿Qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy te traemos la historia de un personaje que tuvo la gran idea de armar la paz en todos los caseríos, la cual duró por 6 años. Pero como siempre sabemos, la traición viene de donde menos te lo esperas. La historia de Pito Paz. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por este bloque, querido y respetado. Lo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi nariz yo. Javier Cruz Acevedo, alias Pito Paz, fue el ideólogo de conformar la ONU. Pito Paz fue el bichote que conformó la Organización de Narcotraficantes Unidos, cuyo objetivo era buscar la paz en todos los caseríos, junto a sus socios Ángelo Millones y Coquito López. Pito Paz era el mejor amigo del famoso cantante de reggaetón Héctor el Father. Pito Paz, quien era líder de otra organización nombrada los X-Men de Monteatillo y que la desintegró, y todos sus miembros formaron a ser parte de la ONU. Durante su estadía en la Federal, Pito Paz le dio el mando de los negocios a Omi San. Al salir, Pito Paz quiso imponer la paz en el caserío. La misma permaneció así por 6 años, pero a sus socios no le gustó la idea de mantener esa paz. Entre las gangas se revoltearon y Omi San y su sicario le dieron de baja a Pito Paz para quedarse con el control de los puntos de ventas, formándose así la Rompeonu. Pito Paz fue dado de baja en el 2007 mientras limpiaba las puertas del complejo donde residía. Dicen en la calle que Pito Paz imploró por su vida mientras le zumbaban, pero ya no había marcha atrás. Tras la desaparición física de Pito Paz, los caseríos del Sellés, San Martín, Berwin, El Polvorín y Monteatillo se mantienen en conflicto hasta la fecha. La ONU continuó con Coquito López y Ángelo Millones, el Buster. Estos jóvenes solo querían formar del narcotráfico un imperio fuerte con reglas que todos respetaran y trabajaran unidos y lograr vencer a la policía, pero se oponían a esto Alex Trujillo y Omi San. De acuerdo a uno de los oponentes del movimiento, estos alegan que era una falsa paz la que propagaba Pito Paz, que solo quería dar un golpe de estado y se lo dieron a él con su eliminación. Que el mismo Pito Paz fue quien mandó a darle de baja a Audi. Se dice que los causantes de la guerra no eran los rompeonus, sino el mismo que buscaba la paz a través de la ONU, Pito Paz. Dicen en el caserío que Ángelo Millones habló con Héctor el Father para fiar a Pito y este saliera del bote. Pero cuando salieron de ahí, Audi empezó a meterle cizaña y chisme a Omi San de que Pito Paz le quería dar de baja para quedarse con el caserío él solo, lo que hizo que Pito Paz mandara a sus sicarios a darle de baja a Audi por cizañoso. Sin embargo, Omi San se quedó con esa por dentro y le dio de baja a Pito Paz. Pero Omi San no pudo disfrutar de lo que pensó que había conquistado. Fue tumbado supuestamente por un problema de faldas, con varias detonaciones en el rostro. Se dice que Héctor el Father se convirtió porque no tenía vaqueo y tenía miedo de que le dieran de baja a él. En el velorio de Pito Paz se armó un fuerte tiroteo donde hirieron a varias personas. El féretro fúnebre fue llevado a todos los residenciales que Pito Paz en vida comandó. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando.